¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, gracias por la invitación, y lo segundo, gracias por la invitación para participar en un congreso en el que no sé si soy un invitado muy adecuado. Ya me lo diréis después, porque mi parte es la menos médica posible, es la más cognitiva o centrada en la cognición humana, y lo que voy a intentar es dar otras aproximaciones a la enfermedad, a las enfermedades relacionadas con la epilepsia, porque hasta ahora lo que se ve es que como consecuencia de podemos encontrar en el campo cognitivo-conductual un impacto muy alto, es decir, un deterioro de algunas de las funciones cognitivas principales del ser humano, pero lo que yo pretendo mostrar es que con algunos truquitos, con algunas cosas, también trabajando desde la cognición, podemos llegar a tener un impacto sobre la enfermedad. Es decir, a veces no es tan fácil cuando las enfermedades son fármacos resistentes, pero si tenemos algunas pequeñas cosas o claves que podemos trabajar desde el ámbito cognitivo, no médico, sino cognitivo, para mejorar la enfermedad también, o para que el curso de la enfermedad sea más llevadero, no para sanar. Y empezaré hablando del bilingüismo. Acabaré hablando de Dravet y de epilepsia, pero dejadme que primero os cuente algo sobre el multilingüismo, porque es mi campo de conocimiento principal. Sabemos hoy en día que es difícil ser monolingüe. Básicamente en una sociedad desarrollada es prácticamente improbable, ¿no? Los niños estudian en centros donde hay una presencia de lengua extranjera, de al menos una. En Europa se recomienda una lengua nativa más 2 extranjeras. Los que venimos de sociedades multilingües, pues como los vascos, catalanes, gallegos, etcétera, tenemos 2 lenguas originales, 2 lenguas nativas que se llaman, y el inglés en el sistema escolar. O sea, tenemos un 2+1 en vez de 1+2. ¿Sí? Con lo cual, si buscamos monolingües, vamos a tener problemas. Si encontramos monolingües en poblaciones mayores, en gente de edad avanzada, y luego en algunos países. Reino Unido es como el estandarte del monolingüismo, durante mucho tiempo lo ha sido, porque el mundo es anglocéntrico hablando, entonces ellos ya tienen el inglés, no necesitan otras lenguas. Por suerte esto está cambiando también. Entonces, dando por hecho que vivimos en un mundo multilingüe, ¿cuál es el impacto del multilingüismo a otros niveles? Evidentemente te permite conocer a más personas, te permite conocer otras culturas, pero esto casi parece demagógico. ¿Tiene algún impacto cognitivo más allá de la propia lengua? Y la respuesta es que sí. Os cuento algo que algunos de vosotros podréis unir con el concepto de teoría de la mente, con espectro autista que se ha mencionado antes, y con algunos problemas que también están presentes en Dravet a veces. Estos experimentos son muy sencillos. Se ponen a los participantes delante de una caja, tenemos 2 personas separados por una estructura parecida a una caja con agujeritos, y una persona ve cosas, pero no necesariamente es lo mismo que ve la persona que tenemos delante, porque algunos de los cajoncitos están tapados por algunos de los lados, ¿sí? Entonces, a esta persona lo que se le presenta es un elemento X, que es una pelota, que para él es la pelota grande, porque ahí arriba tenemos otra pelota pequeñita, ¿verdad? Y la persona que está del otro lado, lo que puede estar viendo es la misma caja, pero con otras cosas descubiertas, y veis que la Y que tenemos por ahí es una pelota mucho más grande todavía, ¿sí? Pero él ve que está tapada por detrás. Si a esa persona le decimos, dale la pelota grande a tu compañero, no debería darle aquella pelota de la esquina, porque no es la pelota que el otro entenderá como grande, ya que no la está viendo, ¿sí? Necesitamos hacer un cambio de perspectiva, necesitamos ponernos en la piel del otro si queremos, y sobre todo en la referencia del otro, y entonces actuaremos de manera correcta. Bueno, pues en tareas tan sencillas de perspective taking, de toma de perspectiva, lo que se ha encontrado es que las personas multilingües funcionan, los niños incluso, funcionan mejor que las personas monolingües. ¿Vale? El hecho de saber que las personas pueden tener diferentes lenguas y que yo tengo que acomodarme a la situación lingüística de mi contexto, hace que también me acomode en otras situaciones en las que la lengua no juega un papel tan importante. ¿Sí? Y en el fondo es que la gestión de lengua requiere hacer malabarismos lingüísticos. O sea, creo que todos los que habléis más de una lengua habréis cometido errores, intromisiones de la lengua que no correspondía, las estructuras gramaticales en contextos multilingües a veces suenan raro. Estoy hablando de repente en castellano, me cambio al inglés y esa frase va a sonar un poquito rara, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que gestionarnos con unidades pequeñas, que son los sonidos, los fonemas, de ahí pasamos a los morfemas, las sílabas, las palabras, las estructuras sintáctico-gramaticales y el discurso y la pragmática. La lingüística es compleja y cada uno de estos aspectos
puede ser language dependent, ¿vale? O sea, dependiente de cada lengua. Entonces, tenemos que estar preparados para mantener en el aire todas las estructuras y combinarlas de manera adecuada para que el mensaje que llega al otro sea el adecuado, ¿sí? No lo hacemos siempre bien, obviamente. Y esto, en el campo científico, lo que ha venido derivando es en el concepto de ventaja bilingüe. La ventaja bilingüe, dicho como tal, parece que los bilingües son súper bilingües. Bueno, hay que ponerle el apellido, la ventaja bilingüe en funciones ejecutivas, y actualmente ya hemos conseguido centrar un poquito más en memoria operativa o memoria de trabajo. El hecho de tener que estar con tantos recursos en el aire, cambiando, haciendo shifting de orientación, pasando a una persona que me habla una lengua, otra persona que me habla otra, recurriendo a las características lingüísticas apropiadas, al cajón de la lengua apropiado e inhibiendo lo que no es correspondiente, es decir, la otra lengua y sus estructuras, hace, o parece, según se dice en el campo científico, que nos hace desarrollar unas capacidades adicionales en el plano atencional, ¿sí? Y esto se ha estudiado en poblaciones de todo tipo de edad, o sea, desde personas de edad avanzada, monolingües versus bilingües, hasta en niños muy pequeñitos y la capacidad de ser sensible a diferentes lenguas. Nacemos en un contexto que a veces es monolingüe o a veces es bilingüe. Mi padre puede hablar una lengua y mi madre otra, o mis dos padres pueden hablar dos lenguas o una sola, ¿sí? Y esto evidentemente tiene un impacto directo en cómo gestionamos los recursos atencionales desde que nacemos. Las funciones ejecutivas, para los que no sepáis, es, dicho muy bestia y poco científico, es lo que nos permite mantenernos vivos, ¿vale? Las funciones ejecutivas son un conjunto de funciones o de submecanismos cognitivos que tienen que ver con el cambio de orientación, la inhibición de representaciones que no tocan, la capacidad de ser flexibles cognitivamente hablando y un montón de otros mecanismos complejos de definir, pero que todos ellos confluyen en que hagamos las cosas bien y no nos despistemos, ¿sí? Tareas que miden funciones ejecutivas hay un montón. Algunas de ellas están más enfocadas en la inhibición, que es donde creíamos que ahí vamos a encontrar la gran ventaja bilingüe, porque para yo hablar ahora en castellano tengo que apagar o inhibir el euskera, ¿sí? Porque si no estaría cometiendo unas intromisiones terribles para la comprensión. Creíamos que en esos procesos inhibitorios es donde se van a encontrar las diferencias. Tareas clásicas que algunos conoceréis por el campo médico o por los simples videojuegos que durante un tiempo se hicieron muy famosos. Tarea de flancos, veis los diferentes colores, el rojo significa incongruente o malo, el verde significa fácil o congruente y el otro, el amarillo, es la condición neutral. La pregunta es, dime hacia dónde apunta la flecha del centro, ¿sí? Veis que hay unos flancos alrededor que son molestos a veces o que a veces son congruentes. Cuando apuntan en la misma dirección, mi respuesta será más fácil. Si apuntan en la dirección contraria, tengo que inhibir esa representación para decir la correcta, ¿sí? Bueno, pues esta es una de las tareas clásicas que se ha utilizado para esto. La tarea de Simon es muy sencilla, es, mira, si aparece un círculo en la parte, perdón, ahora me tengo que hacer el cambio de perspectiva y aunque sea bilingüe me cuesta. Si aparece, te instruyo en que si aparece en un lado de la pantalla un círculo, tienes que levantar una mano, si aparece un círculo tienes que levantar una mano o dar a un botón, si aparece un cuadrado tienes que levantar la otra mano o dar a otro botón. Cuando el círculo aparece junto a la mano de respuesta es congruente, porque tengo que responder con esta mano y ha aparecido aquí, ¿sí? Cuando aparece el círculo cerca de la mano correspondiente al cuadrado, te lías, tan sencillo como esto, ¿sí? Y si aparece en el centro, pues no hay una orientación clara que marque la respuesta. La tarea de Stroop, que esta sí que la conocemos todos seguro, nos cuesta más decir rojo cuando rojo está pintado en verde que cuando está pintado en rojo, y además si te digo en qué color está escrito, ¿sí? Está escrito en verde, tendríamos que decir verde, da igual lo que ponga, ¿verdad? Bueno, pues no da igual. No podemos inhibir la representación rojo escrito. Somos lectores expertos y no podemos olvidarnos. Entonces esto nos afecta, nos crea una incongruencia que se mide en tiempos de reacción y en errores. Y por último, algo parecido pero sin utilizar lenguaje. Dime qué número es físicamente más grande. Y dices, hombre, físicamente, pues el que más píxeles ocupe en la pantalla debería ser sencillo. Bueno, pues resulta que no es tan sencillo. Lo hacemos relativamente bien, pero en la condición de arriba nos cuesta, porque el 8 se refiere a un número que en magnitud es mucho más grande que el 2. Y yo tengo que responder a que el 2 físicamente es más grande, ¿sí? Pues me cuesta. Y me cuesta en unos milisegundos que son, bueno, bastante interesantes. Las cosas cuando tardan 100 milisegundos más, 200 milisegundos más, el tiempo es oro en esto también, ¿sí? Pena que las ventajas
bilingües no son generalizadas en todos los laboratorios del mundo. ¿Vale? Esto se ha probado en muchas combinaciones de lenguas y en muchas culturas y no siempre acabamos encontrando en funciones ejecutivas y especialmente en mecanismos inhibitorios reactivos y proactivos una ventaja bilingüe como tal. Pero esto no acaba aquí. Existe la memoria operativa, que la memoria operativa es la capacidad de mantener en memoria un número determinado de elementos que son críticos para lo que vengo a hacer después. ¿Vale? Tenemos un span de memoria operativa relativamente pequeñito, no podemos guardar toda la información en la cabeza. Ahora os cuento algunas tareas que lo miden. Pero es importante, porque cuanto más tengamos, mejor operaremos en el futuro inmediato. Y aquí sí se ha encontrado una gran ventaja bilingüe sostenida a través de las culturas. Tareas típicas, la tarea, el test de Corsi computerizado, por ejemplo, en el que imaginaros un grid o un panel con un montón de cuadraditos no rellenos y aparecen luces en algunos de los cuadrados en un orden concreto. ¿Sí? Primero dos luces, una luz, otra luz. Termina y le preguntas a la persona, dime cuál se ha encendido y en qué orden. Entonces te dicen aquí y aquí. Luego la cosa se complica, hacemos 1, 2, 3. Bueno, pues aquí, aquí, aquí. Y así seguimos avanzando hasta que la persona yerra repetidas veces. Pero esto te lo puedo preguntar en versión directa, por eso la flecha verde hacia adelante es, bueno, esto, pero también me lo puedes devolver al revés. ¿Sí? Dime en orden inverso lo que has visto. Esto nos cuesta un montón. Esto nos cuesta realmente un montonazo, ¿vale? La versión más lingüística, si queréis, o más auditiva, es esta, es la del test clásico de los números, en el que yo te digo 3 números y tú me los tienes que repetir, 4, 5, 8, y tú me dices 4, 5, 8. Y así seguimos subiendo, hasta que te digo 9 números, imagínate, guardar esto en memoria, es complicado. Pero si además te digo, te voy a decir una serie de números, 5, 8, 4, 3, 1, dímelos en orden inverso, acabado, ¿no? Ya está. Bien. Estas son las tareas que medimos, no medimos solamente la corrección, sino también la rapidez de respuesta. Bueno, pues aquí es donde consistentemente estamos encontrando ventajas bilingües. Esta es la sorpresa. ¿Vale? Da igual que lo probemos aquí, que lo probemos en Estados Unidos, que lo probemos en otras poblaciones con combinaciones de lenguas diferentes. Aquí sí nos creemos que existe una ventaja bilingüe generalizada y resulta que la memoria operativa es algo que principalmente está dañado en muchas epilepsias y en Dravet. Es sorprendente que tenemos ya una relación directa entre algo que la lengua parece que lo impulsa, mejora o previene y, bueno, pues enfermedades atacan directamente en la conducta a estas tareas. Tal vez si juntamos esto con un camino directo y entrenamos a las personas que tienen estas enfermedades con aprendizaje de lenguas, por ejemplo, consigamos una mejora cognitivo-conductual. ¿Sí? Si esto no fuera suficiente, lo que sí se está demostrando también es que hay un montón de cambios cerebrales ocurridos gracias a la adquisición de una nueva lengua en la etapa adulta o al hecho de ser bilingüe respecto a ser monolingüe. Todo lo que tenéis aquí marcado son sitios en los que se han encontrado diferencias morfométricas, ¿vale? Son muchos sitios. Esto significa que, claro, las combinaciones lingüísticas son muy diferentes. No es lo mismo ser un bilingüe catalán-castellano, que hay un solapamiento lingüístico bastante fuerte tipológicamente hablando, que chino-castellano, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, es lógico pensar que esto va a tocar en diferentes partes del cerebro, pero lo crítico es recordar que el cerebro no tiene un punto para el lenguaje. El lenguaje es una red distribuida que toca, se apoya sobre los pilares cognitivos básicos, que son la emoción, la percepción, la memoria y la atención. Entonces, evidentemente, lo que estamos viendo aquí son otras redes que están implicadas en otras muchas cosas. ¿Sí? Cosas chulas a recordar. La diferencia entre el daño cerebral y la manifestación sintomatológica es lo que nosotros entendemos como reserva cognitiva, ¿vale? O sea, tú tienes un daño cerebral causado por algo, ya sea una enfermedad o un accidente cerebrovascular, etcétera, y esto tiene unos síntomas que podemos ver y evaluar, ¿sí? Cuanto menos sintomatología tenga en presencia de dicha enfermedad, mejor, ¿sí? Y esto muchas veces se ha llamado reserva cognitiva. También la reserva cognitiva, existe la reserva cognitiva no patológica, en no patologías, ¿vale? En neurodegeneración normal, pero lo importante es entender que en casos de enfermedades también existe reserva cognitiva y esto es lo crítico que nos va a hacer vivir mejor. Esto sí es lo que entendemos por vivir mejor, ¿vale? Pues resulta que las personas multilingües reportan consistentemente o se encuentra en ellas una reserva cognitiva mayor que en las personas monolingües.
¿sí? A través de muchísimas enfermedades. Y por eso se entiende que el multilingüismo tiene cierto carácter neuroprotector. Neuroprotector hay que cogerlo con entrecomillado, porque de aquí se han lanzado titulares de medios de comunicación demasiado grandes como que el multilingüismo previene el Alzheimer, ese tipo de cosas, y esto no es verdad. Lo que sí es verdad es que en enfermedades como epilepsias, Alzheimer, Parkinson, Huntington, sí se ha encontrado que las personas que son multilingües, la sintomatología que muestran es menor que en los monolingües, y sobre todo una cosa muy interesante es que cuando van a los médicos reportando los primeros síntomas autopercibidos de falta de memoria, etcétera, esto ocurre entre 4 y 5 años más tarde si eres bilingüe que si eres monolingüe. Es decir, le tocas la puerta al doctor 4 o 5 años más tarde. Y luego el curso de las enfermedades es idéntico, ¿vale? No es que vas más tarde pero luego el palo es más grande, no es cierto, ¿vale? Es decir, es una ventaja. Realmente son 4,5 años más o menos de media de ventaja que te dan por el hecho de ser bilingüe, ¿sí? Esto no es un alegato en favor del bilingüismo, entiéndaseme, lo que estoy enseñando es la radiografía, ¿eh? Entonces, si sabemos esto, cabe pensar que el multilingüismo, además de abrirnos otras mentes, etcétera, puede favorecer el curso de ciertas enfermedades, ¿vale? Puede hacer que el impacto sea menor, especialmente la parte más cognitiva. ¿Que hay un impacto positivo sobre el cerebro? Ojalá, pero si lo encontramos solamente en la manifestación cognitivo-conductual ya sería suficiente también, ¿sí? De hecho, hay muy poquitos estudios sobre epilepsia y bilingüismo, pero los que hay consistentemente muestran que los bilingües con epilepsia, los déficits que tienen en memoria operativa son menores que los monolingües con epilepsia, y esto ya es bueno de por sí, que tienen mayor reserva cognitiva, es decir, que afrontan la enfermedad en mejores circunstancias, y que su función cerebral está un poquito más preservada, con lo cual nos hace pensar que podríamos estar abriendo nuevas líneas de trabajo, entrenando lenguas para entrenar la reserva cognitiva o para dar mayor reserva cognitiva a los pacientes con epilepsia, a los pacientes Dravet, y así esperar que su vida sea un poquito mejor, al menos en lo que tiene que ver con el aspecto cognitivo. Sí, recuerdo que el impacto cerebral está por trabajarse todavía, pero lo que sí se sabe es que simplemente por el hecho de trabajar las lenguas o trabajar con más lenguas podemos generar una mejora en memoria operativa y a veces en funciones ejecutivas en la persona que tenemos delante, y bienvenida sea esa mejora. Muchísimas gracias.